Perspectiva Siglo XXI te invita a participar de nuestra programación. A través de historias y relatos de la vida cotidiana, Dios nos llama a mirar la vida desde otra perspectiva. Lanzado el 22 de junio del año 1980, Pac-Man marcó un antes y un después en la historia de la industria de los videojuegos. Hasta ese entonces, el que tenía récord en ventas era el juego Space Invader, un juego shooter o, para los del barrio, uno de avioncitos en el espacio, que tenía el récord de recaudación en ventas y que obviamente fue superado por el Pac-Man. Pero no solamente fue superado por el Pac-Man, sino que cambió el concepto de los videojuegos, haciendo que, por un lado, los videojuegos dejen de tener ese tinte violento por el cual siempre se estigmatizó a la industria de los videojuegos, sino también para que pueda ser adaptable para la familia. ¿Y cuál es la primera enseñanza que nos deja esto? Lógicamente que cuando el verdadero evangelio llega a nuestra vida y nos contagia, nos incentiva y nos cambia desde lo individual hacia lo colectivo, ese evangelio no distingue razas, ese evangelio no distingue cuestiones étnicas, sociales, de género, etc. Por otra parte, y ya metiéndonos en las características del juego, hay varios aspectos, en este caso serían 6 aspectos que voy a mencionar de forma breve acerca de qué enseñanzas nos deja el Pac-Man a cada uno de nosotros. Bueno, en principio, para quienes no saben lo que es el Pac-Man, el término Pac-Man viene del japonés, ya que es un juego de origen japonés que quiere decir Pac-Man, es decir, el hombre que mastica. Es una pelota amarilla, para quienes nunca tuvieron idea, de paso lo pueden googlear, pero es una pelota amarilla que va comiendo pequeños puntitos y tiene que ir escapando de ciertos fantasmas que aparecen en un pequeño rectángulo, es decir, un pequeño cubo en el cual se desarrolla todo el juego. Es bastante simple. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja el Pac-Man? En primer lugar, de que esa pelotita que va comiendo, tiene que ir comiendo puntitos distribuidos en toda la pantalla y una vez que coma todos los puntitos, recién pasa de nivel. En nuestra vida, si queremos ir progresando en los niveles de cada uno de los aspectos de nuestra vida, nuestro carácter, nuestro físico, nuestra salud, etc., tenemos que ir en un proceso de ir paso por paso. No podemos pretender porque comimos un puntito ya pasamos el nivel del Pac-Man, como tampoco podemos pretender que porque progresamos en un solo aspecto ya está, ya lo superamos todo. No es así. Por otro lado, el Pac-Man tiene la particularidad de que no retrocede, tiene que sí o sí avanzar. A lo sumo se puede frenar, pero sí o sí tiene que avanzar. Tiene que ir adelante. Y el evangelio cuando llega a nuestra vida nos impulsa siempre a ir adelante. Muchas veces nos tiene que hacer frenar. ¿Por qué? Porque es necesario que obviamente respetemos y esperemos el tiempo de Dios. Si nosotros queremos lograr un objetivo y lo encomendamos a Dios, haciendo de Dios el soberano de nuestra vida en todos los aspectos, lógicamente vamos también a respetar su soberanía en cuanto al tiempo en el que Él dispone las cosas. Como tercer punto, lógicamente mencionar, ya que hablamos de los puntitos que tiene que comer el Pac-Man, hay un punto que siempre aparece distribuido en varios sectores que es un poco más grande que los otros puntos. ¿Qué es lo que logra ese punto? Hacer que, en vez de estar huyendo de los fantasmas, agarremos ese punto para comerlos y encapsularlos. Ahora bien, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que ese famoso punto grande en nosotros representa la unción del Espíritu Santo que hace que nosotros no solamente podamos enfrentar a los fantasmas, sino dejarlos encapsulados en donde deben quedar. La mayoría de las veces son fantasmas del pasado, ¿verdad? Cada uno sabrá qué tiene, pero lo importante y lo maravilloso de esto es que la unción del Espíritu Santo en nuestra vida no solamente nos ayuda a pasar los niveles de nuestra vida de una mejor manera, sino que también nos da la pauta de que podemos enfrentar a nuestros fantasmas, dejar el pasado donde tiene que quedar y avanzar hacia la realización del propósito de Dios para nuestra vida. Como cuarto punto, lógicamente mencionar que el hecho de que por más que nosotros encapsulemos a los fantasmas, eso va a ser de manera temporal, no se va a dar definitivamente, lo cual no quiere decir de que estemos en un círculo vicioso del cual nunca vamos a poder salir, sino que es una cuestión con la cual mientras estemos en este mundo vamos a tener que lidiar hasta la venida de Cristo, hasta el momento en el que Él transforme nuestros cuerpos definitivamente para que nosotros podamos vivir en la eternidad sin tener que ya lidiar con estas cuestiones. El quinto punto que quiero mencionar justamente habla acerca de los fantasmas. La particularidad que tienen los nombres de los fantasmas
fantasmas, yo les voy a decir cómo lo adaptaron en inglés porque en japonés es medio complicado. El primero es Blinky, es el fantasma rojo, y el nombre en el original japonés quiere decir el cazador. Pinky, el fantasma rosa, en su nombre original quiere decir el emboscador. Inky, el fantasma azul, en el nombre original quiere decir el caprichoso. Y Clyde, el fantasma anaranjado, quiere decir el bobo, o el tonto, por decirlo de esa manera. Ahora bien, de la misma manera, Satanás busca tentarnos a través de 4 formas. Primero, convertirnos en cazadores. ¿Cazadores de qué dirán? Los famosos cazadores de herejes, los que se creen de que tienen la autoridad moral y espiritual de andar diciendo cómo tiene que vivir el otro. Y si bien uno cree de que eso tiene que ver con el fanatismo religioso, no, eso es un engaño satánico. Dios jamás nos puso como jueces en esta tierra. El mismo libro de Santiago en el capítulo 4 dice, un solo juez hay, que es el Señor. El segundo nombre, que tiene que ver con el emboscador o el engañador, como su nombre lo dice, es una manera en la cual Satanás busca que vivamos engañados, viviendo una manera errónea y totalmente desvirtuada de vivir la vida cristiana, pero viviéndolo a la manera de Satanás. ¿De qué manera podemos contrarrestar esto? Bueno, creo que no hace falta mencionarlo, pero ya que estamos lo decimos, viviendo una vida de comunión con Dios, escudriñando su palabra y encomendándonos a Él, para que Él sea el que nos guíe y que no vivamos engañados en lo que a nosotros nos parece que tienen que ser las cosas. El tercer punto, bueno, el caprichoso. ¿Qué podemos decir acerca de la manera caprichosa en la que muchas veces nosotros pretendemos que Dios haga nuestra voluntad cuando nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Dios? Y por último, el bobo, el tonto. ¿Cuántas veces, por no seguir los consejos de Dios o por creer de que estamos en este mundo, si bien para ser felices, para disfrutar de la bendición de Dios, pero muchas veces nos entretenemos con cosas que nos quitan el tiempo, que nos hacen pensar, actuar y decir tonterías y que nada tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra vida? De hecho, frena el propósito de Dios para nuestra vida muchas veces. Por último, y no por ello menos importante, mencionar que cada uno de los fantasmas del Pac-Man tienen la particularidad de tener patrones de movimiento distintos y que combinados hacen que el pobre quesito del Pac-Man termine siendo acorralado y termine perdiendo. Así, cuando nosotros nos dejamos guiar por cada una de las tentaciones de Satanás, entramos en un momento en el que nos vemos acorralados y nos es imposible salir. Por eso es necesario que acudamos a Dios, que nos encomendemos a Él y que descubramos el propósito de Él para nuestra vida, avanzando, avanzando y avanzando. Para más información, visita nuestro sitio web perspectivasiglo21.org.